Lectura en la carta a los Hebreos. El capítulo 13, el capítulo 13, el versículo 7 y 8, los vamos a leer. Hebreos 13, versículos 7 y 8. Si ya lo hemos localizado, les invito para que en concierto hagamos esta lectura. Todos unidos, dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, te damos gracias, como siempre, porque nos concedes en la comunión de los santos, a través de la republicación de tu palabra, ser edificados, para que nuestra fe esté firmemente enraizada en tu palabra. Señor, porque a través de la exposición de tu palabra, también somos exhortados a abandonar nuestras maneras de vivir que no van de acuerdo a tu palabra. Somos exhortados también a escuchar y estar atentos a tu palabra, pero al mismo tiempo somos consolados, Señor, de saber que tú eres nuestro Dios, que tú conoces nuestras debilidades, que tú conoces nuestras imperfecciones, y que tú en tu misericordia, por el anhelo ardiente de nuestro corazón, y por nuestra oración, por la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, atenderás nuestros ruegos y, Señor, traerás bálsamo a nuestras aflicciones. Concédenos, Señor, que estemos atentos a tu palabra, que busquemos tu voluntad y que saliendo de este recinto salgamos resueltos a hacer tu voluntad. Lamentamos la ausencia de nuestros hermanos, porque no oirán palabra de edificación, no oirán palabra de exhortación ni palabra de consuelo. Solo esperamos y confiamos en que sus ausencias sean debidamente justificadas delante de ti. En Jesús oramos. Amén. Amén. Parecería hasta cierto punto extraño que en una iglesia evangélica hablemos de un hombre, de Pierre Viret. Y parecería entonces que no somos evangélicos, porque nos da la impresión entonces de que predicamos al hombre y no a Jesucristo. Pero nosotros que dependemos de la palabra, queremos justificar por la palabra misma que estamos en el orden establecido por Dios. Porque la Escritura, comenzando como abrimos aquí, dice que nos acordemos de nuestros pastores que nos hablaron de la palabra de Dios. Pierre Viret, un pastor suizo. Y no solamente fue un pastor como de los que hoy existen en día, que no dejan nada escrito, que solo hablan y hablan y hablan, o aquellos que solo hacen unas rayitas en una hojita y ahí están haciendo cisque su bosquejo, pero no dejan ningún testimonio escrito. Estos hombres escribieron palabra por palabra, tilde por tilde, y por eso hoy los pastores de esta generación podemos abrevar de ellos. Podemos ir a sus testimonios y ver cómo ellos defendieron la fe. La Escritura dice: acordaos vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Pese a que los amorosos sacerdotes conocían la palabra, intentaron asesinar a Pierre Viret. Le pagaron a una mujer
para que envenenara a los pastores. Y Pierre Viret fue envenenado. Pero gracias a Dios sobrevivió a ello y no murió. En otra ocasión en que fue enviado, aquí precisamente a Lausanne, como nosotros lo vemos escrito, fue agarrado a palos por la espalda, con peligro de que hubiera quedado paralítico, un garrotazo en la columna. ¿Sí? Pero eso le arredró, le dio miedo y dijo: ya no voy a predicar. No, hermanos, de ninguna manera. Él siguió predicando, precisamente hoy. Pero hace muchos años, 475 años, dio principio un debate convocado por las autoridades civiles. El domingo 1 de octubre de 1536 se abrió con un solemne culto. Y el lunes 2 de octubre no se olvida, ¿o no, hermanos? El lunes 2 de octubre comenzó ese debate, y que decidió entonces que el pueblo entero de Lausanne abrazara la fe de la Reforma. ¿Por qué hablar entonces de Pierre Viret? Porque la Escritura nos exhorta a ello. Lo acabamos de ver. La misma Escritura nos sigue diciendo, por ejemplo, en el Salmo 116: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pierre Viret murió ciertamente de enfermedad, pero murió abrazando el Evangelio. La misma Escritura, por añadidura, en el Salmo 78, el cual sí quisiera que abrieran para que brevemente lo expliquemos. Salmo 78, versículo del 1 al 8. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Váyanme siguiendo con su vista, por favor. Escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto que queremos presentar hoy sucedió hace 475 años, hermanos. Pero miren, el mandato tenemos aquí de hablar de esas cosas antiguas. Ahora el versículo 3 dice: las cuales hemos oído y entendido. Jóvenes, ¿quieren leer la siguiente frase? Jóvenes y señoritas, por supuesto, y niños y niñas. Ay, Aline, no hables tan fuerte que se me tapan los oídos. ¿Cómo dice que dice? Que nuestros padres nos la contaron. ¿Escucharon, padres? ¿Cuál es nuestra tarea? Hermano Miguel, el otro hermano Miguel, hermano Saulo, ¿qué es nuestra obligación? Instruir a nuestros hijos. No es cosa del sacerdote, no es cosa del pastor, es cosa nuestra, ¿sí? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ahora ven ustedes un compromiso en esta generación. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera alabanza de Jehová. Suri, ¿tú habías oído de Pierre Viret? Pues yo, perdón, ¿has escuchado de Pierre Viret? Pues tú eres una nueva generación y hoy estamos comprometidos para que sepas quién fue él y qué es lo que Dios hizo a través de él. Ese es nuestro compromiso, ¿sí? De cada uno de nosotros. Samara, ¿tú sabes, habías escuchado de Pierre Viret?
¿Sabías quién es? Hoy vas a saberlo. Entonces vean, tenemos compromiso, hermanos. Y es con tristeza que en muchas de nuestras iglesias reformadas ya no se habla de esto. La reforma pasa como cualquier otro día, hermanos, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Sigue diciendo a las Escrituras, el versículo 5: estableció testimonio en Jacob y la puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahora lo vemos aquí como mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento insoslayable, inevitable, que las generaciones adultas tenemos que pasar a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones. El versículo 6 dice: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces es un compromiso nuestro de generación a generación. Acabamos de enterrar a un siervo del Señor y está aquí en contraesquina de nuestra avenida. Él ya está en su presencia. Ahora nos toca a nosotros el compromiso. Él fue una generación, nosotros somos otra generación. Y ustedes, siguiente generación, están comprometidos a continuar con ello. Y así hasta que el Señor le plazca y venga por su iglesia completa. Versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Pero pudiera ocurrir que surgiera lo contrario. Versículo 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces vean, ¿por qué? Porque la Escritura nos exhorta: quien no conoce su pasado no entiende su presente. Así es de sencillo. Quien no entiende su presente no lo entiende. Así de sencillo. ¿Cómo lo va a entender? ¿Por qué hablar de ese Señor si debemos de hablar de Cristo? Bueno, leímos Hebreos 13:7 y no lo liga de Cristo, porque enseguida usa en el versículo 8 que Cristo es igual ayer, hoy y para siempre. No lo está desligando. Estaba ahí unido. Quien no entiende su presente, no lo defiende. Y quien no lo defiende, está a punto de desaparecer. Está en peligro de desaparecer. Hoy se nos dice que en Europa, hermanos, hay muchas iglesias reformadas con sus templos cerrados. Testimonios de aquellos hermanos que el Señor les concede oportunidades de ir a Europa, que van y están 2, 3 viejitos ahí nada más. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque esas generaciones no fueron instruidas, ignoraban su pasado, no entendían su presente. Por tanto, ¿cómo van a amar a su iglesia? No la pueden amar. Si pues Dios no ignora a sus santos, ¿quiénes somos nosotros para olvidarnos de ellos? Si Dios ordena que instruyamos a nuestros hijos, ¿por qué vamos a encubrir estos hechos a los jóvenes y a las nuevas generaciones? No, sería un gran pecado de parte nuestra. Este año, 2011, celebramos el 50º del nacimiento de Pierre Viret, pastor reformador de Lausanne. 500 años. Nació en 1511 y hoy, 2011, se cumplen 500 años. En esta primera disertación vamos a hablar primeramente sobre la reforma de Lausanne, porque es ahí donde enfocamos a Pierre Viret, para después, en las siguientes presentaciones, hablemos de su vida, de su obra y su legado de Pierre Viret. Para que nos situemos, hermanos, primero quiero presentar a ustedes la situación geográfica
del ministerio de Pierre Viret, que traducido sería Pedro Viret. Se escribe Viret con B chica y se pronuncia Viret. Lausanne es un lugar situado en el país de Suiza. La mayoría de nosotros ha oído de él. Suiza es un país europeo, limitado por 4 países. Al norte, Suiza colinda con Alemania. Al sur, con Italia. ¿Ya localizaron la botita? Bueno, pues en la parte norte, en la parte alta de la bota, ahí está Suiza. Al este, colinda con Austria y al oeste con Francia. O sea que es un país que existe, que no es ficción, que ustedes pueden ir ahí. Y no estén pensando luego en ir a Disneylandia, hermanos. ¿Por qué no ir a los países donde estuvo la historia de la Reforma? Recordar y ver esos momentos de lo que Dios hizo a nuestros hermanos de esa época. Suiza es un país pequeño, pero famoso por sus industrias. Entre ellas está la de los relojes. ¿Quién trae por aquí un Rolex que nos los enseñe? ¿No? Bueno, vean ustedes, entonces son de por allá, ¿verdad? Sus llamadas vacas lecheras, las llamadas vacas suizas, ¿no? Digo, comparadas con nuestras vaquitas, ¿cuántos dan nuestras vaquitas de aquí? 1 litrito de leche, creo que 2, cuando mucho. Y esas vacas se dice que dan 15, 20 litros de leche, ¿sí? Sus quesos, no se diga. En fin, Dios ha bendecido esa tierra. Los principales idiomas que se hablan en ese país son el francés, el alemán y el italiano. Así que lo tomen en cuenta para cuando quieran ir a visitar allá a Suiza, ¿sí? Los principales, porque tienen otros idiomas, ¿sí? Suiza está dividido en cantones. Un cantón es el equivalente a nuestros estados: estado de Chihuahua, estado de Jalisco, estado del Distrito Federal, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es un cantón. Al suroeste de Suiza, ya, norte, sur, suroeste, para ustedes sería al contrario de mi presencia, al suroeste de Suiza se encuentra un lago grande. Un lago grande que está así en forma de media luna, así, vas, ¿sí? Está muy grande. Es mayormente conocido como el lago de Ginebra, pero antiguamente recibe distintos nombres según la región donde está. Pero la gente lo conoce más como el lago de Ginebra, e incluso en las cartografías aparece como lago de Ginebra. Pero cuando va usted a los libros regionales hechos por los propios suizos, ellos sí le ponen el nombre que cada parte de este lago recibe. Bueno, ahora imagínense el lago así, como una media luna, grande, ¿sí? Con sus colindancias norte, sur, este, oeste, ¿sí? Bueno, en la parte norte está un cantón que se llama, se escribe Vaud, V-A-U-D de dedo, V chiquita, como le llamaríamos, Vaud. Como ellos son franceses y hay que respetar su pronunciación, ellos lo pronuncian Vaud. Se escribe Vaud, se pronuncia Vaud. Ese cantón de Vaud igual tiene norte, sur, este, oeste. Al sur-este de Vaud está lo que nosotros llamaríamos que sería un municipio. No, ¿cómo se llamaría? Sí es un municipio, ¿verdad? Después de estado sería municipio. Un municipio, una ciudad pequeña, se llama Lausanne. Se escribe Lausanne con doble N y E, y lo pronuncian ellos Lausanne. Ustedes pueden ingresar a internet y ver la belleza de ese país, hermanos. Bueno, ahí estaba Lausanne. Ahí es donde se llevó a cabo. Ahí es donde vivió Pierre Viret
y ahí está su ministerio, y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar. Siguiendo esa imagen que quiero que la dibujen en su mente, ese lago en forma semilunar, en la parte noreste, decíamos, está Lausanne, y en la parte sur-oeste está Ginebra. ¿Alguien recuerda quién es Ginebra? No el oso negro. ¿No recuerdan Ginebra? ¿Qué pasó ahí? Hermanos presbiterianos, contéstenme por favor los presbiterianos, los demás están, los disculpamos, están disculpados. Juan Calvino, sí, bueno, ya algo surgió por ahí. Fue el lugar del ministerio de Juan Calvino. Fue la cuna del calvinismo, como hoy se nos conoce ahora, ¿verdad? La cuna de las doctrinas de la Reforma. Bueno, ahí estamos en ese lado. Vayan a los mapas, hermanos, y ahí lo van a localizar. Entonces, el cantón de Vaud, decíamos, está al lado sur de Lausanne, y fue el lugar donde el Señor usó a este pastor Pierre Viret. Ahora, veamos un poco del contexto histórico, antes de empezar a hablar de quién fue este hombre y cómo es que Dios lo usó. En el año de 1536, como ya decía, el 1 de octubre, se inició un debate entre los líderes de la Reforma y los sacerdotes. El debate fue convocado por el cantón de Berna, con el fin de terminar con las persecuciones y las rencillas que existían entre los papistas y los reformados. Esta era la visión de las autoridades civiles. A este debate asistieron Guillermo Farel, Pierre Viret y Juan Calvino. Juan Calvino, por cierto, acababa de arribar a Ginebra. Él llegó en junio y este debate se llevó en octubre. Estaba cumpliendo aproximadamente, casi estaba llegando a 4 meses de estancia en Ginebra. El principal orador de este debate fue Guillermo Farel. Pierre Viret tuvo una participación, por cierto, en verdad, muy modesta. Apenas sí lo vemos ahí, pero allí aparece ya Pierre Viret. Después conoceremos la extensión de su obra. Juan Calvino asistió a este debate solamente como observador y permaneció callado en todo el debate. Ya hasta el final tuvo una participación, la cual fue definitiva y cerró el debate. En su momento hablaremos de ello. De manera que solo teníamos 3 reformadores armados con su Biblia, con su palabra. Y por el lado de los papistas había cerca de 300 hombres. Casi la mitad eran sacerdotes, otro tanto de monjes y unos cuantos intelectuales papistas, profesionistas, médicos, abogados, etc. Así comenzó el debate. El domingo 1 de octubre se inició con un culto. A Pierre Viret se le dio la oportunidad de que abriera eso con la exposición de la palabra de Dios. Esa fue la apertura y fueron convocados para el siguiente día, que era lunes 2 de octubre, a las 7 de la mañana. La catedral estaba ya repleta. Estaban ya los 300 papistas, delegados papistas. Y estos 3 hombres, de a 100 por cabeza les tocaban, ¿verdad? 3 hombres: Farel, Viret y Calvino. Los principales puntos a debatir eran, y solo menciono unos cuantos, hermanos, pero el primero de ellos era las Sagradas Escrituras. El segundo punto del debate fue
la salvación por la sola gracia de Dios y no por los méritos humanos. El tercer punto fueron los sacramentos, entre otros. También se habló del amor y otros tantos. Cuando fueron puestos los puntos a debate, los sacerdotes no quisieron debatir y dijeron primeramente 2 argumentos y al final dijeron uno más. El primero dijeron: no queremos debatir porque las Santas Escrituras nos dicen que estamos llamados a la paz y a la manifestación del amor. No es cosa buena que nos pongamos a pelear por la palabra de Dios. Qué pietista se oía esto, hermanos. Se oía bonito, ¿verdad? Pero van a ver cuál era la verdadera razón. ¿Sí? Los reformadores no, los emplazaron. No. Que el pueblo sepa dónde están las bases de su fe. A esas alturas, ya muchos cristianos habían muerto en la hoguera. Y no era posible dejarlo así. Un segundo argumento presentaron los sacerdotes: nos negamos a discutir con ustedes, porque no hay una autoridad superior entre ustedes y nosotros que nos juzgue. Farel respondió: la Escritura es el juez de la propia Escritura. Que cada cosa que se afirme de la Escritura tiene que estar afirmada por la propia Escritura. El mejor intérprete de la Escritura es la misma Escritura. Pero esto no era nuevo, no es que se le hubiera ocurrido a Farel. Ya algunos padres de la iglesia en sus homilías habían dado principios para la interpretación de la Escritura. Y la primera regla de interpretación de los padres de la iglesia era que había que recurrir a la misma Escritura. A esto hoy técnicamente los teólogos les llamamos analogía de la fe. Pero ahí estaba. Farel dijo: no, sigamos al debate como se ha planteado. Finalmente dijeron los sacerdotes: no nos sentimos capaces para debatir. Entonces era la verdadera razón, ¿sí? Ustedes dirán: bueno, eso está cada viejito alaba su bordón, este estaba llevando agüita para su molino, pues es un pastor protestante, es un pastor reformado, pues ¿cómo no va a hablar a favor de los reformados? Acuérdense, hermanos, que fue convocado por autoridades civiles y que había un secretario ahí tomando nota, y que esto consta en los archivos municipales. Ahí están. Algún investigador honesto podrá ir y podrá verificarlos. Como cuando hablamos, ¿se acuerdan?, de Nicolás Cope, y que hablamos de su discurso, y que se encuentra un pedazo, no sé por qué, en Ginebra, y otro pedazo se encuentra en Estrasburgo. Allá está. Entonces, ahí están los testimonios. Y esto lo anotó el secretario. La verdadera razón tenía medio de discutir. Parecía que iba a terminar allí el asunto y se iban a salir ya los sacerdotes. Pero un médico papista levantó la mano y dijo: yo voy a contestar. Los sacerdotes no quisieron, el médico sí, se levantó. Y fue este médico quien llevó el debate hasta el fin. Sí hubo ya, se animaron los sacerdotes y uno que otro empezó a participar. Pero la batuta la llevó este médico cuyo nombre se escribe Blancherose. Se pronuncia Blancherose. Bueno, así lo pronuncian ellos, ¿sí? O bueno, intento pronunciarlo como ellos lo pronuncian, ¿no? Blancherose. No se les olvide, es francés. Comenzó el debate. Y entonces el médico empezó a uno a uno. El primer punto eran las Escrituras. ¿Cómo?, decía el médico, no cabe en mi cabeza
Vamos a poner las escrituras en manos de gente ignorante, que no la entiende. Ese era su primer argumento. La escritura dice, no dice, escucha, sacerdote, papa, teólogo, dice, escucha, oh pueblo mío. La Biblia fue escrita para el pueblo, no para los eruditos. Escuchamos palabras como Proverbios 4:5. Oye, hijo mío, y recibe mis enseñanzas. Se está refiriendo a los niños, se está refiriendo a los jóvenes. La escritura no está en lenguaje filosófico, en lenguaje académico, en lenguaje teológico. Si alguien no le entiende, hablando de la Biblia en español, es que su verdadero problema es que no sabe hablar español. Ese es su verdadero problema, ¿sí? Porque puro caló habla, ¿sí? Puras palabras de esas que ahora usan los jóvenes. ¿Por qué? Porque denota luego su carencia del manejo del lenguaje. Como no tiene un léxico abundante, pues lo tiene que sustituir por esas palabras, ¿sí? Bueno, siguieron otros puntos, hermanos, porque sí, si ese debate duró 8 días, imagínense, ahorita me fuera yo aquí, punto por punto, nada más les llamo a colación algunos de los puntos que se hablaron ahí. Otro de los puntos que estuvo fue la salvación por la sola gracia y no por los méritos humanos. Y el médico decía, no es posible. No es posible que yo no pueda hacer nada. No es posible que yo no pueda hacer buenas obras. Ustedes están diciendo entonces que nos demos al pecado y total, de todas maneras vamos a ser salvos. Y vino la respuesta de Farel. Y vino también la respuesta de Virén, que por cierto les menciono que fue muy modesta. Vino después el bautismo y la Santa Cena, los sacramentos. Los reformados defendieron por el testimonio de la Escritura que solo había 2 sacramentos: la Santa Cena y el bautismo. Pero acuérdense que ellos ya habían agregado 7 más: la extrema unción, entre otros, la confesión auricular, y etcétera, y etcétera. Pues el médico se defendía y que acá y que allá. Y hasta que dijo, ¿cómo demuestran ustedes lo que están diciendo? Refiriéndose, por ejemplo, a la salvación por la sola gracia. Uno del pueblo, un parroquiano, corrió a un monasterio franciscano y trajo una bibliota y le abrió las escrituras en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y se queda el médico, no lo sabía. Y van con otra de sus afirmaciones y le abren las escrituras. Toda la escritura es palabra de Dios, inspirada, útil para enseñar, útil para instruir. Por tanto, ¿por qué la hemos de esconder al pueblo? ¿Por qué solo los eruditos deben de leerla? Si es útil para el pueblo. No lo sabía. Y así se fueron mostrando, escritura por escritura, hasta que el médico cayó. Enardecido se levantó un sacerdote. Ustedes, protestantes, porque esa era la forma en que se dirigían a nosotros. Ustedes, protestantes, si conocieran lo que dijeron los padres de la iglesia, ustedes entonces no estarían haciendo esto. Porque los padres de lo que nosotros hacemos son lo que nos legaron los padres de la iglesia. Hasta aquí aguantó Calvino. Yo me imagino que ha de haber estado como luego yo a veces estoy en los debates. Se me revuelven las tripas y siento el hígado como pateado porque quiero responder. Y Calvino se paró. Y dicen los biógrafos y quienes tomaron nota de estas actas, que le empezó a citar
libro por libro, padre por padre, y página donde el padre que había dicho, Agustín dijo esto, San Juan Crisóstomo dijo esto, y no lo que ustedes están haciendo. Y esto dio fin al debate. En ese momento un sacerdote se quitó la sotana y la arrojó. Y le pidió perdón a todo el pueblo allí. Perdónenme porque todo el tiempo les he estado enseñando mentiras. Desde hoy prometo predicar solamente esto, la Escritura, y lo que nuestro Señor dijo a través del Santo Evangelio. Algo similar pasó en el debate en Alemania con Martín Lutero, que al final de ese debate otro sacerdote, Martín Bucero, me ha convencido lo que este monje dice, y abandonó las filas papistas y empezó la reforma en Estrasburgo, donde más adelante encontró refugio Juan Calvino. Así que, hermanos, ahí es donde por primera vez escuchamos el nombre de Pierre Viret, pero esa no fue su única participación. Ahora, hermanos, para concluir esta primera presentación con el que se abre la celebración del 50º del nacimiento de Pierre Viret, debemos nosotros, ¿qué respondemos a ese sacerdote que dijo, no debemos de debatir porque Dios es amor, no porque Dios nos ha llamado a paz y a justicia y todo eso, hermanos? Primera Pedro, capítulo 3, versículo 5. ¿Podemos leerlo todos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, perdón. Ya lo tenemos, todos juntos vamos a leerlo. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así, todos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo habla de que debemos de quedarnos callados. ¿Por qué entonces muchos hermanos en las iglesias se quedan calladotes? Cuando saben y escuchan que un pastor está diciendo cosas incorrectas conforme a la Escritura. Y que lo único que hacen es pararse y largarse de la iglesia en vez de defender la fe. Cuando el Señor nos emplaza a estar preparados para defender, para dar razón de por qué creo en esto. Pablo, citando al salmista, dice, creí, por lo cual me quedé calladote. ¿Así dice? No, por lo cual ¿qué? Hablé. Estamos llamados a hablar, que el mundo sepa quién es nuestro Dios. Estad siempre preparados. Para eso es la escuela dominical, para eso son las conferencias, para prepararnos, para conocer nuestra fe y poder dar razón a quienes nos preguntan. No para escondernos, hermanos. Alguien una vez dijo, hablando de la tauromaquia, no me gusta eso, pero me escuchó la frase. Cuando definió, ¿sí?, lo que era, creo que es la torería, no sé cómo se le llame, dijo que era el comentarista dijo que era una apasionada entrega, no una graciosa huida. Esa es nuestra fe reformada, hermanos. Una apasionada entrega. Y no escondernos ahí, como Elías en la cueva. ¿Lo dejó el Señor allí escondido en la cueva? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí? Ay, Señor, es que ya mataron a todos los profetas y solo he quedado yo. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, mijito, escóndete aquí bajo mis alas protectoras. Sáquese de aquí y váyaseme por allá. Porque hay miles que no han doblado su rodilla a Baal. Apenas, hermanos, una gripita nos espantó a muchas iglesias.
Cerraron los templos y toda la... No, porque el gobierno lo ordenó, que yo sepa no lo ordenó. Pero decían eso. Segunda de Corintios 10:5, hermanos. ¿Lo tenemos? Jóvenes, quiero que lo lean ustedes también. Muy bien. ¿Lo leemos todos? Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No, nosotros tenemos que decirle, no, mira, así es el asunto. No es como te lo han contado, ¿sí? Es de esta manera. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí la película La muerte de un rey? Era la versión de un pagano, ¿sí? De Oliver Cromwell, manipulador, y no sé cómo lo presentó. No negamos que tenía sus defectos, porque siendo humanos somos susceptibles de ello. Pero después presentamos la versión evangélica. ¿Quién fue verdaderamente Oliver Cromwell? Y que a través de su obra a nosotros llegó los símbolos de Westminster, la confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor. Mientras los ejércitos reformados, porque tuvieron que defenderse, estaban regando su sangre en los campos de batalla contra la élite del rey, contra la aristocracia, en la abadía de Westminster, nuestros hermanos estaban poniendo por escrito en qué creían. Esa fue la razón por la que Calvino escribió la institución de la religión cristiana. Porque el rey de Francia estaba mandando a matar como pollos a los reformados. Y cuando la comunidad europea le dijo, oye, ¿qué es eso que estás haciendo? No, aquí hay libertad de conciencia, libertad religiosa. No, yo solamente estoy persiguiendo a los sediciosos. Calvino no pudo más. Escribió la institución de la religión cristiana y se la envió con una carta. Oh, excelentísimo rey, ¿sí? Quiero que sepas esto para que no te engañen. Quiero que sepas por qué nos persiguen. Y le empezó a dar la doctrina. ¿Cómo empieza la confesión de fe francesa, hermanos? Los ciudadanos de Francia empiezan diciendo que ellos son franceses, que aman a su patria, que aman a su tierra, pero queremos, rey, que sepas qué es lo que realmente creemos. Esa es nuestra tarea, jóvenes. Yo me voy a morir, no sé si mañana o pasado. Los hermanos también. Les toca a ustedes. Son ustedes los que tienen que tomar esa estafeta. Pero un ignorante podrá continuar con esa fe. Tenemos entonces que, hermanos, afianzarnos con eso, ¿sí? Entonces, por eso, en esta ocasión hablamos de Pierre Viret, pastor suizo, que nació en Bonn y ministró en Lausanne, Suiza. ¿Quién era Pierre Viret, Alberto? Un reformador, ya avanzó. Si yo te lo hubiera preguntado hace un año, ven, hermanos, la fe es un proceso, hermanos. La fe no es academia, es confesión, pero una confesión basada en el conocimiento. Así que, hermanos, estamos llamados a honrar a aquellos que Dios honró. Estamos llamados a recordar a aquellos que Dios recordó. Estamos llamados a defender la fe como aquellos que la defendieron y que tuvieron en poco su vida por la verdad. Que el Señor nos haya defendiendo y abrazando su verdad. Oremos. Señor, gracias por estos hombres que tú levantaste, por el valor que tú les diste
y que pusiste en sus manos tus santas escrituras. Y porque ellos fueron siervos fieles y obedientes, fue posible que hasta esta generación, hasta ahora nuestros días, nosotros pudiéramos conocer cómo amas a tu pueblo, que no solo entregaste a tu Hijo Jesucristo para salvarlo de sus pecados, sino que también le levantaste profetas, les levantaste mártires, que dieron su sangre gozosos, con tal de que tu nombre no fuera vituperado. Señor, gracias, porque eso hasta nosotros nos alcanzó. Concédenos ahora a nosotros, con mansedumbre y reverencia, oportunidades para defender la fe, oportunidades para defender tu santo evangelio. Toma en tus manos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestras señoritas y a nuestros jóvenes, Señor. Que no sean arrastrados, Padre, por corrientes filosóficas ajenas. Que abracen la fe de sus abuelos, que abracen la fe de sus padres y que sean defensores de esa misma fe, para que tu reino se siga extendiendo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.